Hermanos, estamos viendo el exilio de esas tribus del norte y las tribus del sur. Ahora estamos viendo el exilio de las tribus del sur hacia Babilonia. Cómo nuestro Padre les había enviado profetas y ellos no hicieron caso. Vimos cuáles fueron los pecados que los llevaron ahí. Cómo que otros profetas, además de Isaías y los que hemos estado observando, fueron llamando a la conversión a ese pueblo, advirtiéndoles del castigo que vendría. Y yo quisiera, hermano, que empezáramos hablando ahora de Jeremías, que trató de que la gente se convirtiera para evitar ese castigo. Y yo quisiera, hermano, que empezaras a conocer un poquito más acerca de Jeremías, para que cuando tú leas, hermano, ese libro, tú vayas leyendo más o menos en qué tiempo vivió él. Y eso es lo que vamos a ir conociendo. Estamos viendo, hermano, cuáles son las causas por las cuales ese pueblo, a pesar de las advertencias, fue exiliado a Babilonia. Cómo ese método de nuestro Padre Celestial lo utilizó para purificar su pueblo. Y esa es la manera que Él utiliza, hermano, como vimos en Escatología Católica, para purificar a su iglesia, hermano. Va a suscitar en los últimos tiempos la gran Babilonia, hermano, que es esa sociedad occidental que se fue descristianizando, y además con el anticristo y el falso profeta que van a ir llevando a adorar al anticristo, pensando que Cristo ya vino a la tierra, y de esa manera, hermano, se va a quitar el Santísimo Sacramento, y de esa forma, cuando venga Jesús, va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y eso es lo que hemos estado observando, hermano, a través de todo este año de predicación. Entonces, hermano, Jeremías es hijo del sacerdote Hilcías, y Jeremías fue educado en el temor de Dios y en los preceptos de la ley, y él fue oyendo la palabra del Señor que le decía: antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí, y te consagré como mensajero mío ante los hombres. Y Jeremías fue objetando, hermano, la decisión de Dios, diciendo que era muy pequeño, muy joven, muchacho, y que no sabía hablar. Esos son los argumentos que él le decía a nuestro Padre Celestial. Pero el Señor le tocó la boca mientras le decía: irás a donde yo te mande y hablarás lo que yo te ordene, y yo pondré mis palabras en tu boca. Y entonces Jeremías empezó a comunicar al pueblo los mensajes de Dios en las puertas del templo y en las plazas de Jerusalén. Y fue durante los turbulentos años de los últimos reyes, hermano, de Judá, en los tiempos de Josías, de Joacás, de Joaquín y de Sedecías. Hermano, recuerda que Sedecías fue el último rey que fue exiliado, y que fue exiliado a Babilonia, y que se le extirparon los ojos, y toda su descendencia había fallecido ahí en ese exilio. Eso sucedió más o menos en el año 627 al año 587. Recuérdate, hermano, que antes de Cristo veníamos de arriba para abajo, y del 627 hasta el 587 más o menos, en esos tiempos de esos reyes, fue cuando nuestro Padre Celestial llamó a Jeremías para que predicara su palabra. Y entonces Jeremías, con energía, fue denunciando los pecados del pueblo y sus autoridades. Fue denunciando la apostasía. Recuerda, hermano, que la apostasía es la gran pérdida de la fe. Esa pérdida de la fe en esa alianza en donde ya no se hacía lo que nuestro Padre les había dicho a través de Moisés allá en el monte Horeb. Fue hablándoles acerca de la injusticia, de la dureza del corazón para con los pobres, acerca de los adulterios espirituales porque fornicaban con otros dioses. Y él iba invitando al arrepentimiento y a la conversión, ya que Dios se complace más en un corazón fiel, le decía, y justo, que en las piedras, que en el oro, que en los sacrificios del templo. Y entonces Jeremías se quejaba al Señor, de cuando en cuando se quejaba por el poco caso que le hacían, hermano, porque así ha sido, rechazaban a los profetas. Pero una vez nuestro Padre consolaba a Jeremías, él volvía a predicar nuevos mensajes, y los acompañaba con el anuncio de la inminente caída. No solo él decía ese mensaje, sino que los acompañaba con el anuncio de la inminente caída de Jerusalén. Él profetizaba acerca de la destrucción del templo y de que sus tesoros serían llevados como botín a Babilonia. Y ese pueblo era advertido, hermano, pero no hacía caso. Seguían apostatando, seguían fornicando con otros ídolos. Y aquellas personas que le escuchaban, unos se burlaban del profeta Jeremías,
y otros se encendían en ira contra él. Y en alguna ocasión fue golpeado, fue despreciado públicamente, y una vez inclusive fue encarcelado y otra vez arrojado en una cisterna con lodo que cubrió hasta sus rodillas. Y entonces le tocó vivir los duros meses del asedio y de la destrucción de Jerusalén. Hermano, Jeremías vivió cabal en esos meses en donde no solo ese rey Nabucodonosor asediaba a Jerusalén, y además en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo por ese ejército de Nabucodonosor. Imagínate, hermano, para un profeta de Dios, viendo que su Dios está siendo vencido por un Dios extranjero, ¿qué es lo que sentía Jeremías con ese pueblo, hermano? Él también observó la conquista de la ciudad, pero fue protegido por el jefe de la escolta del rey de Babilonia y lo dejó en libertad para que Jeremías escogiera ir donde él quisiera. Y hermano, Jeremías quiso quedarse ahí en Palestina con los pobres, porque este exilio de Babilonia, hermano, los pobres se quedaron labrando en esos campos, y Jeremías quiso quedarse ahí con ellos para consolarlos, para animarlos. Y Jeremías, además de su libro, tiene otro libro que se llama Las Lamentaciones, y entonces ahí es en donde nacen esos libros de Jeremías. Y posteriormente Jeremías fue capturado más tarde por unos rebeldes y fue llevado a Egipto, donde dice la historia y la palabra que falleció. Y eso, hermano, es lo que vamos a ir observando acerca de Jeremías. Y antes de pasar a Jeremías, hermano, yo quisiera preguntarte a ti que hubo otras razones además de la idolatría. ¿Recuerdas, hermana, que la idolatría, esa apostasía, esa pérdida de la fe, fue una de las razones por las cuales ese pueblo fue llevado al cautiverio, fue llevado al exilio? Pero además de, hermano, de la idolatría, ¿qué otras causas, qué otros pecados crees tú, hermano? Otras desobediencias a la alianza, hermano. Hubo otras desobediencias a la alianza. Yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra en Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, versículo 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Y ahí vemos un indicio de una primera falta a la ley de Yahvé, que no habían dado descanso sabático, hermano. Ahí dice que no habían dado descanso sabático a la tierra, porque cada 7 años, para evitar el agotamiento de la tierra, hermano, nuestro Dios le había dicho a ese pueblo que tenían que darle descanso. Eso se llama descanso sabático. Por eso que tú vas a escuchar que en algunos lugares, hermano, como la universidad, a los profesionales que trabajan ahí les dan un año sabático para que ellos vayan a hacer alguna especialización. Y entonces, pues aquí nuestro Padre Celestial mandaba que a la tierra se le diera un descanso cada 7 años, y eso se llama descanso sabático. Y ellos estaban muy interesados en las ganancias. Ese pueblo estaba interesado en las ganancias, interesado en la productividad, y no respetaron la ley que Dios les dio sobre la tierra. Y entonces nuestro Padre va a aprovechar ese exilio, cuando no había casi gente en la tierra, en esa tierra de Palestina, en esa tierra de Jerusalén, para darle el descanso que la tierra requiere para producir. Mira, hermano, cómo nuestro Padre Celestial nos pone normas, nos da mandamientos, pero no son para frenarnos, sino que son para que nosotros seamos felices, para que obedeciéndolos nosotros podamos tener esas bendiciones. Entonces, Dios, ¿cómo va a aprovechar de ese exilio, hermano? Y también nosotros tenemos que entrar en ese descanso sabático, ese 7º día, dejar las exigencias de nuestros negocios, las exigencias de nuestros trabajos, para dedicarnos ese día a las cosas de Dios, y además para descansar y así evitar el agotamiento. Hermano, yo te pregunto a ti, ¿descansas tú el día domingo, hermano? ¿Descansas tú? ¿Le guardas un día, hermano, como un descanso sabático para dejar las exigencias de tu negocio, de tu trabajo, para dedicarte, hermano, ese día a las cosas de Dios, y además para descansar, para así evitar el agotamiento, hermano? Reflexiona a la luz de las Escrituras
cómo estás viviendo tú estas exigencias de nuestro Padre Celestial. Y otra causa también, hermano, que motivó el exilio, saca tu cuaderno, hermano. Otra causa que motivó el exilio fue la esclavitud. Nuestro Padre les había dicho que podían tener esclavos, más bien en la ley, a través de Moisés, por la misma dureza del corazón de las personas, podían tener esclavos, pero las personas solo podían estar esclavizadas 7 años. De acuerdo a la alianza, debían darle libertad cada 7 años. Tenían que darle libertad a esas personas que habían vendido sus terrenos, habían hipotecado sus cosas y se habían quedado esclavos en ese pueblo. Pero dice la palabra en Jeremías 34, 8 al 16, que vamos a revisar, que los liberaron, pero que después de haberlos liberado a los 7 años, los volvieron a esclavizar. Y eso, hermano, fue una de las razones por las cuales ese pueblo fue llevado a la cautividad. Y eso, hermano, en Jeremías 34, 8 al 16, es lo que vamos a observar en la siguiente predicación. Es decir, hermano, que los judíos no hicieron por sus hermanos lo que Yahvé, lo que nuestro Padre hizo por Israel en Egipto. Y entonces continúa el anuncio del castigo. Y yo quisiera, hermano, que en la próxima predicación miráramos Jeremías 34 del 8 al 16 y después vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Que Dios te bendiga, hermano. Con María Santísima, sigue meditando las Escrituras, sigue obedeciendo la palabra del Señor y sigue pensando que estos mismos pecados, hermano, disfrazados de tecnología, disfrazados de nueva era, modernizados con los medios de comunicación, van a ser los mismos que nos van a llevar a nosotros a ese cautiverio de la gran Babilonia con el anticristo, que es la gran tribulación, hermano, que va a padecer las personas que no son obedientes a la palabra de Dios. Ojalá tu hermano seas de esa iglesia fiel y no de la iglesia apóstata. Que el Señor te bendiga y sigue rezando el rosario. Amén, aleluya.